un cuadernillo según cada realidad en la que se está viviendo actualmente, ¿no? Si se hacía uno diferente para el área rural y otro diferente para el área urbana. De la segunda lectura, algo que me parece interesante es que en el texto se ve al docente como sinónimo de un cambio social, pero llama también la atención algo que menciona allí, lo tengo por acá, pero menciona el autor, por desdicha, se lo cito textual, por desdicha, los docentes de las aulas y los diseñadores de currículas en general desconocen la naturaleza histórica de sus propios campos. Y eso lo puedo conectar con lo que estábamos comentando ayer con una de las lecturas de Foucault, que si bien es cierto, el texto no estaba en contexto de la actualidad, sí nos sirve tener ese conocimiento histórico precisamente para ir evaluando cómo estamos hoy en día, ¿no? Evidentemente las realidades son muy distintas, siempre nos estamos enfrentando a cambios constantes, pero lo que no queda duda es la parte fundamental del docente. El docente dentro del área, del aula, como el docente activo en las propuestas para esos cambios, porque son los que están en contacto directo con la realidad que están viviendo y creo que son los que más podrían aportar para ese cambio social que tiene que venir también desde una transformación precisamente de ese currículo. Y esto nos lleva a la lectura que estaba exponiendo el maestro Vivanco, y es este movimiento que se da con la Escuela de Frankfurt de que pone más de frente al sujeto, porque es lo que está en contra precisamente del positivismo, que pierde de vista al sujeto y se enfoca más en lo cualitativo, en lo cuantitativo, en lo científico, en lo exacto. Y para las ciencias sociales esto no funciona así del todo, ¿no? Se va más hacia el sujeto. Y lo que están aportando ellos es el tema de hacer a sujetos críticos con sujetos pensantes, y es lo que se ha venido abordando y lo hemos comentado a lo largo de todas estas sesiones de clases que hemos tenido, es la importancia de hacer ciudadanos críticos, porque de ahí es donde partimos también de la pregunta que nos hemos estado haciendo. ¿Qué función tiene realmente la educación o cuáles son sus objetivos principales? Porque siempre hemos estado diciendo también que está en función de los intereses políticos, en función de la economía, del momento global en el que estamos viviendo. Y esto también creo que debería verse reflejado en los programas curriculares, pero no sé hasta qué punto ustedes que están en estas áreas docentes directamente, sí están viendo esa conciencia crítica en las nuevas generaciones que se están formando, y sobre todo lo complicado que está ahorita con esta situación que nos ha llevado a modificar esa relación directa en el aula de clase y hacer un seguimiento de todo esto. Como decía también el maestro Arcigel al principio, antes de iniciar la clase, hay sectores alejados en los que se está haciendo un gran esfuerzo, pero las consecuencias las vamos a ver más adelante. No sé qué opinen ustedes, que tengan que comentar al respecto. Me gustaría participar, doctora. Sí. Bueno, luego sigo yo. Me tomé ayer la libertad o me inquietó mucho el título del documental que nos comentó, Un crimen llamado educación. Sobre todo los conceptos que se están manejando ahí realmente son muy interesantes. Es casi retomando todas las lecturas de las exposiciones, y que realmente en un momento dado el crimen que se está cometiendo, sobre todo con las nuevas generaciones,
o que tenemos años haciendo todo esto y no se ha cambiado. Ahí maneja sobre todo los países que tienen el primer lugar reconocidos a nivel mundial, supuestamente con los mejores modelos de enseñanza, y que en gran parte muchos de ellos tienen toda la infraestructura para poder realmente tener alumnos muy sobresalientes, mas sin embargo, son de los países donde los niños y los adolescentes se suicidan más. Tienen un alto índice de suicidios ahora sí, sobre todo por el estrés de la escuela o el estrés escolar. Un sistema educativo que en general, en la mayor parte de los países, es en todos, siempre hacen un sistema educativo para todos, sin olvidándose precisamente de que todos aprenden totalmente diferentes. Ese es uno de los grandes problemas que se está viendo, sobre todo el estudio o el documental que me puse a ver ayer, sobre todo cómo falta realmente toda esa inclusión. Marcan que, sobre todo en los países que se integran y que forman equipos, forman grupos, forman muchas cosas, pero desgraciadamente no es así. Estamos atiborrando sobre todo a los alumnos de una manera tan diferente que realmente no les interesa la escuela, no les interesa aprender los contenidos, no les interesa nada porque simplemente no es lo que a ellos les gusta, sino que a veces es por parte del padre de familia o por parte del maestro lo que quiere que ellos aprendan. No hay un interés, y sí se maneja allí precisamente de que no hay una buena motivación. Y decimos motivación en el aspecto de que motivar al niño, pero de aquello que a él le gusta, porque si a mí me dan algo que no me gusta, por más que me quieran dar algo a estudiar, a leer, a aprender, para mí va a ser más difícil. Ahí manejan sobre todo mucho los aspectos de que la gran mayoría de los contenidos son matemáticas y español. Las otras materias las ven someramente, pero sobre todo se les maneja la cuestión de los contenidos, no se les maneja la cuestión emocional. Una cuestión emocional que realmente les ayude y que les interese a sobresalir. Porque aquellos niños que son hiperactivos, que tienen una cuestión diferente o que les agrada algo, es totalmente fuera del sistema. Son niños que empiezan a sufrir, sobre todo por el exceso de tareas, porque no les da mucho tiempo. Y desgraciadamente, aquellos que diseñan los currículums, los planes de estudio, y lo estoy hablando en los países que maneja el documental, es un exceso de tareas. Se les olvida que los niños son niños, no hay tiempo para jugar, para divertirse, para realmente vivir. No sé si recuerdan ustedes, los que sean de mi época, de pocas clases, pero teníamos mucho tiempo para jugar. Y a lo mejor por eso aprendíamos un poco mejor. Ahorita los padres exigen más trabajo para sus hijos, más tareas, y que les dejen esto y que les dejen aquello. ¿Por qué? Porque en un momento dado ellos no están a cargo de sus hijos. Lo que quieren es que sus hijos estén controlados. Ahí también manejaron mucho lo de la tarea, lo de la evaluación. A todos los alumnos se les evalúa igual en un examen, cuando realmente al alumno no se le debe de evaluar con un examen. Era lo que mencionábamos ayer, y por ahí alguien dijo, es que se debe de calificar o se debe de reprobar. Allí mismo en el documental nos maneja precisamente la diversidad para poder manejar y evaluar a los alumnos.
No podemos aprender todos igual y no podemos tener todas las mismas habilidades ni los mismos gustos sobre todo. A mí me puede gustar la música, al otro le puede gustar la danza, al otro le puede gustar otras situaciones que realmente le interesen. Las matemáticas, hay niños que les encantan las matemáticas, pero hay niños que los aborrecen y desgraciadamente todos los sistemas educativos manejan mucho como prioridad lo que viene siendo la literatura y las matemáticas. Entonces, esto sí es muy importante, mientras no se manejen las emociones y en donde no se maneje realmente muchas situaciones y se tome realmente el interés hacia el niño, vamos a seguir teniendo fracasos en todos los sistemas educativos, así sean los que sean reconocidos a nivel mundial, porque les digo, las tasas que manejó ahí el investigador son tasas muy altas de los niños que se suicidan en esos países donde supuestamente, ahora sí entre comillas, son son los mejores modelos educativos. Allí manejan mucho sobre todo eso. Aquí ya sería para aterrizar en la cuestión. Aquí en México la mayor parte de las escuelas no tienen los espacios adecuados ni el personal adecuado para manejar todas las emociones, todas las habilidades, todas las artes, todo lo que se tiene que hacer con el niño. Únicamente queremos matemáticas, español y todos los contenidos curriculares, pero nos olvidamos precisamente de la cuestión emocional y humana. Y si mientras no podamos hacer todo eso, no vamos a poder tener alumnos felices. Y la mayor parte de nosotros también, si no somos felices en nuestro trabajo, vamos y rematamos precisamente con los alumnos y lo único que hacemos es hacer todo un acoso escolar y el alumno lo recibe por parte de sus compañeros, por parte del maestro, por parte de los padres de familia y sobre todo esa violencia que tiene alrededor de su entorno. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que mientras realmente no tengamos la responsabilidad todos, en la cuestión académica, y me estoy refiriendo a todos, en los padres de familia, en los gobernantes, en los directivos de las escuelas, en la misma secretaría o sistemas educativos que manejan todo esto, el docente, vamos a tener siempre fracaso en la cuestión educativa. Sería un cuanto. Gracias, compañeros. Gracias, maestro Jorge. Sí, el documental está bien interesante porque, por eso, toca muchos temas relevantes que lo hemos venido conversando, sobre todo ayer salieron muchos de ellos a relucir en la discusión, por eso quise enviárselo, aunque no por eso era obligatorio para hoy, pero qué bueno que lo pudo ver. Y sí, todo este mecanismo muchas veces que se encuentra en la educación de cumplir con un currículum, de hacer una evaluación en función de que si aprendiste o no aprendiste, sin tomar en cuenta tal vez cómo lo asimilaste y cómo tú lo puedes expresar y no como una nota, también lleva entonces a la duda de decir, bueno, realmente entonces la escuela sí está siendo un espacio de sujetos pensantes y críticos o solamente los está llevando por ese camino para que sigan un aprendizaje determinado en un semestre, el siguiente semestre, y si cumpliste los 3 semestres bien y te aprendiste prácticamente de memoria lo que está allí, ya aprobaste, ¿no? Sin tomar en cuenta otros elementos. Entonces sí, eso me hace pensar si realmente se está pensando en un sistema educativo donde se está haciendo personas críticas y conscientes también del entorno y de la realidad con la que están viviendo. Me pidió la palabra el maestro Joaquín, pero creo que antes le había pedido el maestro José Juan. ¿Sí, no, era Homero. Era Homero el que había pedido. Había sido el maestro Homero. Ok, bueno, maestro Homero y después viene el maestro Joaquín. Bien, gracias. Sí, hay muchas cosas, pues, que comentar, ¿verdad? Y que analizar, compañeros, porque aun a pesar de que estamos, pues, ya pues, en este nuevo siglo, ¿verdad? Creo
créanme que yo rescato que aunque digas que estamos muy actualizados o que estamos tocando pues ahora sí los sinsabores, ¿verdad? De la tecnología, yo considero que pues seguimos ahora sí en, en los albores pues de la educación del siglo XIX, ¿verdad? O sea, el hecho de depender ahora sí de la tecnología nos hace vulnerables, ¿verdad? A quizás otro tipo de procesos. Una cosa, por ejemplo, pues sí, importante, ¿verdad? Es que hasta cierto punto, algo escuchaba ahorita de los comentarios que hacían en el preámbulo, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa precisamente pues con esa gente que no tiene el acceso, ¿verdad? A la tecnología o que carece pues ahora sí de la infraestructura, ¿verdad? Eso en términos pues de los alumnos. Pero pues si nos vamos también hasta la parte de arriba, eh, México, pues bueno, y yo creo que muchos de los países pues del orbe mundial eh, no estaban preparados pues o no pensaron, ¿verdad? Al menos en una situación de este tipo. Por ejemplo, pues ahorita los únicos beneficiados pues son las grandes compañías que manejan tecnología, ¿verdad? Yo incluso me ponía a pensar, dije, bueno, los chingados chinos, están vendiendo, creo, más ahora de lo que producen, ¿verdad? Digo, quizás esta pandemia de alguna manera a ellos les benefició de más porque eh, ellos pues de alguna forma ya salieron de su situación sanitaria, ¿verdad? Pero ahora están vendiendo y produciendo demasiado en tecnología, pues para cubrir este tipo de necesidades. Igual los creadores pues de estas plataformas pues están haciendo absolutamente millonarios con toda esta situación porque necesariamente la forma de comunicación o la vía de comunicación es esta. Pero es muy poco el porcentaje, ¿verdad?, de personas pues que pueden acceder a este tipo de beneficios. En el siglo XIX lo comparo porque había una cantidad exorbitante de personas que no tenían acceso a esta pública, ¿verdad? Aún siendo pública, o sea, no podían ir. ¿Por qué? Pues porque su situación ahora sí pues de idiosincrasia y aparte de la idiosincrasia, pues bueno, lo marcado que estaba en ese tiempo, la cuestión escolar, pues era muy radical, ¿verdad? Eh, y por ello, pues bueno, ayer se comentaba acerca de este ejercicio, pues de la escuela lancasteriana, ¿verdad? Pues que prácticamente perduró durante todo el siglo XIX. Prácticamente, ahorita que se comentaba acerca del positivismo, bueno, pues el positivismo fue la corriente, o el movimiento hasta cierto punto que vino a suplantar, pues, a la escuela lancasteriana, ¿verdad? Y eso también, pues, bueno, en un ejercicio de política, una vez, llegando, pues, la idea liberal, ¿verdad? De Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, ¿verdad? Llega la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, justo cierra todos ellos y empieza pues este movimiento, pero también tomemos en cuenta que ese movimiento pues hasta cierto punto no era propio, ¿verdad? Sino era una imposición que trajo Gabino Barreda pues allá de Francia. Y no solamente eso, o sea, siempre ha estado inmerso, les repito, una serie de situaciones de corte pues político, económico, social, ¿verdad? Que han dado muchas pautas para el desarrollo de todo lo que es la escuela.
al menos lo que sí no ha, o al menos yo lo veo de esa manera, pues el docente, ¿verdad? Ese personaje, pues, que hasta cierto punto carga con todo el peso y también señalado, pues, más por los errores que por los aciertos, pero sin lugar a duda, pues, ha sido el centro de todo este andamiaje, compañeros. Y sin lugar a duda, pues aun a pesar de que somos señalados, aun a pesar de que somos tildados, aun a pesar de que se nos culpa pues de todo, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Quizás seamos o somos los que recibamos la mayor parte de las críticas, pero no somos culpables del todo, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas más trasfondo. Pero es interesante, créanme, es interesante al menos todo esto porque nos sirve pues de catarsis educativa, ¿verdad? En primer lugar. Segundo, nos podemos empapar ahora sí de muchas de las situaciones pues que han trascendido, en este caso en el desarrollo pues de nuestra experiencia laboral, ¿verdad? Y que las vamos pues concatenando con estos contenidos, ¿verdad? Con estos temas y que sin lugar a duda pues cada uno se queda con lo mejor de sí, ¿verdad? Yo al respecto, bueno, el día de ayer quiero hacerles una confesión, ¿verdad? No sé si lo dije bien, ¿verdad? O si se interpretó a mal, pero el libro que yo les comentaba acerca de en la escuela, no sé si dije en la escuela 10 y en la vida 0, pero el título del libro es En la escuela 0 y en la vida 10. O sea, algo ayer así les comentaba, ¿verdad? Y dije, bueno, me quedé con esa duda, fui a revisar precisamente y así se llama pues el título del libro, ¿verdad? En la escuela 0 y en la vida 10, es de una autora brasileña que lo edita siglo XXI, y ahí, bueno, hablaba pues precisamente de esa parte pues que se ha comentado aquí, ¿verdad? Que como a veces la escuela no lo es todo, ¿verdad? O sea, la escuela en sí pues es un aspecto, es una parte fundamental en el desarrollo pues de la vida del ser, ¿verdad? Pero no lo es todo y tampoco, bueno, pues es la solución, ¿sí? A ello. Y sobre todo, precisamente, ahorita lo comentaban algunos de los compañeros, bueno, pues porque los sistemas educativos prácticamente no están ni planeados, ni toman en cuenta ahora sí las necesidades, ¿verdad?, de la gente para quienes son diseñados. En ese sentido, siempre hemos dicho y siempre hemos visto, pues que bueno, los contextos son muy diversos y lo que a unos les da resultado, a otros no. En ese sentido, bueno, quizás habría mucho que más que comentar, ¿verdad? Pero al menos sí quería hacer yo esa precisión, ¿verdad? Acerca pues de lo que uno dice, ¿verdad? Porque también lo que uno dice lo compromete. Y bueno, pues también aquí en este sentido visitar al maestro Gilberto, ¿verdad? Que ya proyectó su presentación, ya le estaba viendo, Gil, está bien, al menos uno también va aprendiendo, ¿verdad? En todas estas cuestiones y pues con la idea de seguir mejorándonos y aportando algo de lo que uno puede. Es cuanto, doctora, compañeros, para que los demás comenten. Gracias, maestro Mer. Maestro Ciro había pedido la palabra y después el maestro Luis Antonio. Sigo yo, me da la palabra. Sí. Bueno, yo quiero hacer hincapié en lo que es el término de la autoridad y bueno, dentro de ese término podría ir hablando acerca de la historia, de la política y del aprendizaje práctico. Yo me remonto al año de 1780,
precisamente el comentario que dijo ayer Jorge, en el sentido de algunos personajes que participaron en el sistema educativo. Estoy hablando de André Bell y de José Lancaster. Precisamente la autoridad, por no llamarle autoritarismo, pues existía en ese tiempo con mucha relevancia, y la autoridad era vista como algo impositivo, como una dictadura. Y precisamente la autoridad, que era el monitor y el docente, pues no tomaba en cuenta a los alumnos para algunas actividades, sino que todo, repito, todo era impuesto. Llegó al siguiente siglo, y estamos hablando de 1800, y la autoridad seguía igual, con un autoritarismo, con una dictadura, con una imposición de los personajes que estaban en la política, o los que llevaban el mando. Estoy hablando del sistema educativo. Y bueno, con esto terminamos el siglo XIX con Porfirio Díaz en el poder, y iniciando el siglo XX nuevamente con ese personaje, con un autoritarismo a flor de piel. Y bueno, en el sistema educativo pues no podía dejarse atrás en ese sentido, y la autoridad seguía en evolución, aunque muy poco, pero ya llegó el siglo, a finales del siglo XX, y la autoridad tuvo un leve cambio. ¿Por qué? ¿Por qué leve cambio? Leve cambio en el sentido de que ya no había un proceso de imposición, sino que ya se tomaba en cuenta algunos términos en la enseñanza. ¿Y qué términos estoy hablando? De que la persona que llevara la autoridad, o que tenía la autoridad, tenía que ser una persona analítica, reflexiva, comprometida con el sistema educativo, y sobre todo ser un líder académico. Este término nació a finales del siglo XX, el líder académico. Por lo tanto, quien tenía la autoridad tenía que ganárselo con trabajo, con evidencias, con poner el ejemplo, pero un ejemplo donde podría haber transformaciones en la práctica educativa. Por lo tanto, ya no era una autoridad en donde había una imposición, sino que en este momento ya se tomaba en cuenta la participación de los alumnos. Y llegamos al siglo XXI, y bueno, como lo han comentado algunos, tal vez estos cambios no se estén dando al 100%, pero sí hay maestros que hacen grandes esfuerzos por querer hacer cambios en este término de la autoridad y en la práctica docente. ¿En qué sentido? De que, bueno, ya no hay una imposición, sino que los alumnos son tomados en cuenta para hacer algunas actividades, y cuando son tomados en cuenta, considero que sí hay un cumplimiento en lo que se hace. Por lo tanto, considero que la autoridad sí se ha transformado en ese sentido, de que siendo analítico, reflexivo, propositivo, y por lo tanto ser un líder académico, nos lleva a lograr una autoridad pues que diferente a 1780, podría decir. Es cuanto. Gracias. Gracias, maestro Ciro. Me había pedido la palabra el maestro Joaquín, pero lo salté, una disculpa. Se me perdió acá entre el maestro Luis Antonio y el maestro Abraham. Después. Sí,
Bueno, me parece que muy interesantes las lecturas del día de ayer, del día de hoy, muy interesantes las presentaciones de los compañeros. Enfatizar que luego nos preocupamos más allá de lo necesario, de las cosas que podemos transformar y de las que no podemos transformar desde nuestro ámbito. Ciro toca un punto muy importante que es el liderazgo académico, y donde nuevamente regresamos a la parte de la capacitación y la información de nuestros maestros, de nuestros directivos, de nuestros supervisores, de nuestra estructura, porque no reconocen. O sea, si ustedes le preguntan a un director qué es el liderazgo directivo, o qué es el liderazgo académico, o qué es el liderazgo en la escuela, ellos dicen reside en el director o reside en el inspector. Y el liderazgo puede residir en un alumno, o puede residir en un padre de familia, o puede residir en cualquiera de los maestros, que son los que realmente impulsan y generan movimiento en una comunidad escolar. ¿Qué tipo de movimiento? Bueno, Ciro lo señala con un solo término, que es liderazgo académico, que es el que primero tendría que preocuparnos. Pero aquí se habla del trazo de lo que es la currícula y lo que es la currícula oculta, y de cómo se viene manejando para conformar una forma social, pero como comentábamos en alguna otra sesión, pues esto ocurre desde México prehispánico, ¿no? Estaba el Calmecac, ¿no? Había escuelas para la nobleza y había escuelas para el resto de la sociedad, que tenían que mantener las formas y medios de producción y la seguridad de su sociedad. A final de cuentas, siempre desde origen de la historia así ha sido. La escuela es una forma de mantener o de sostener las formas de vida de una sociedad determinada. Interesante el ejercicio, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención las declaraciones de Michel Foucault en una de las entrevistas que le hacen, donde él habla de cómo trabajaban en el Colegio de Francia, y donde dice, ahí va el investigador o el estudiante, presenta una vez al mes, se agenda y presenta una vez al mes a la comunidad académica, y si a la comunidad académica le parece interesante lo que se plantea, regresan y él vuelve a presentar, y si no, pues también no lo validan y va para atrás, pero no hay una clase como tal, no hay un maestro que dicte una cátedra como tal. Ese sería el ideal. Ese sería el ideal si el estudiante tuviera el interés por aprender y generar conocimiento. Sin embargo, en educación básica depende mucho la formación del docente de la formación del discente, del alumno, depende mucho de lo que el docente traza. Y me parece que esa es a la reflexión que nos llevan estos textos. O sea, ¿qué tipo de sociedad queremos conformar? ¿Qué tipo de alumnos? ¿Qué tipo de egresados? Porque si nos vamos al perfil de egresos, si nos vamos al enfoque de los planes actuales, pues tendríamos que ver que no se corresponden con estas lecturas, que distan mucho de lo que estas lecturas nos marcan, y que entonces tendríamos que hacer un replanteamiento. ¿Desde dónde? Bueno, yo creo que desde el espacio donde puedo incidir. En inglés, por ejemplo, yo lo he ejemplificado varias veces, en inglés, en el 70 se enseñaba un inglés estructural, gramatical totalmente. Había que aprender vocabulario y aprender a acomodar las palabras. Y luego se apareció el enfoque comunicativo. Y luego se apareció el enfoque funcional. Y luego se apareció el enfoque natural. Y ahora resulta que es el enfoque inmersivo. Pero resulta que tenemos que ser eclécticos y generar una metodología que retome de cada uno de ellos, porque no podemos construir el lenguaje sin tener un tinglado sobre el cual estructurar dicho lenguaje. En matemáticas ocurre algo similar. Yo alguna vez se lo comentaba al maestro Abraham. O sea, revisemos qué nos enseñaban en los 70s, cuando estábamos en la primaria, decía Jorge, y yo, perdónenme, pero me enseñaban más que ahora, ¿eh? O sea, me enseñaban más específicos de los que hoy se enseñan. ¿Tenía menos actividades que hacer? Sí, tenía menos distractores. No había televisión, no había internet, no había computadora, no había tableta, no había celular, no había videojuegos. Hoy los hay. ¿Cómo convertimos esos distractores en agentes de cambio educativo? ¿Cómo los usamos a favor? Pero nos enseñaban más entonces. Y a partir de los 70 a la fecha, que ya son 50 años, de aquella reforma del 72, y luego de la ANMED, y luego aquí hablaban de Fox con su famosa Ries y RIE, que nos tocó a nosotros andar por todo el país y fuera del país discutiendo esta parte de la reforma integral, que no era ni integral. Hay una ruptura del aprendizaje del alumno, es decir, no hay una lógica del conocimiento en la estructura de la currícula de educación básica. ¿Quién la puede recomponer? El docente. ¿Desde dónde? Desde su práctica, desde su ejercicio áulico. O bien, si estamos preparados y tenemos la posibilidad, pues desde el espacio donde podamos incidir.
sea, de cualquier espacio de autoridad, llámese supervisión, llámese dirección, llámese como funcionario público. Ahí podemos generar una mínima diferencia que tienda a llevar a un liderazgo académico y a una transformación de fondo en el ejercicio del alumnado. Y en la parte de la evaluación, bueno, hay muchísimos autores, pero a mí me gusta mucho Clifton B. Chadwick, que tiene un libro que se llama Evaluación Formativa y que nos habla de cómo tendríamos que evaluar el proceso de aprendizaje del alumno. Y también nos dice cómo tendríamos que rubricar el proceso de enseñanza desde el docente. Porque evaluamos mucho al alumno, pero no nos evaluamos nosotros como docentes. Entonces, Clifton B. Chadwick nos dice, el examen solo es una parte de, que a lo mejor evalúa situaciones socioemocionales, porque genera condiciones de estrés, porque genera condiciones de ansiedad, porque... Entonces, toda esta parte de reflexión de la evaluación también hay que llevarla a un colegiado, a un colectivo, a un espacio, a una comunidad, y replantearlo. Si queremos hacer una evaluación y una coevaluación autocrítica y propositiva desde ese liderazgo académico que menciona Ciro. Entonces, la tarea es inmensa, pero me parece que nosotros no vamos a reformar la currícula formal. Esa la establece el Estado. Y tal vez la dicten desde otra agenda global. Pero donde sí podemos incidir es en la agenda de nuestra clase, de nuestra asignatura, de nuestro grupo. Y ahí podemos hacer diferencia. Ahí podemos generar esta parte de analizar lo socioemocional. Ahí podemos generar esta parte de una evaluación formativa. Ahí podemos generar, involucrar a los padres de familia y asumir ese liderazgo académico. ¿Desde dónde sí puedo? Y desde dónde solo me quedo en la crítica. Me voy al ejemplo del día de ayer. O sea, ayer, pésimamente manejado por la autoridad del Estado, pésimamente manejado por la Secretaría de Gobierno, se da un choque y una represión. Pero nadie se cuestiona por qué la represión y por qué la causa del hecho. Simplemente hubo represión y hubo víctimas. Pero ¿qué hay detrás de todo ello? Detrás de un examen manipulado, detrás de campamentos de adoctrinamiento, detrás de gente que viene a las normales que no son del estado de Michoacán, que no tienen vocación, que vienen con otras intenciones. ¿Qué está detrás de las declaraciones de Eric Avilés y Mexicanos Primero? Entonces, tenemos que aprender a leer los contextos, los generales y los particulares, para poder establecer una ruta de interpretación más concreta. Pues, me parece que muy interesantes las lecturas, a mí me gustaron mucho, pero creo también que tenemos que ubicarnos desde dónde estamos nosotros para poder incidir y no frustrarnos y decir, no, es que la currícula que mandan desde México no la puedo cambiar. A ver, eso no lo puedes cambiar, pero sí lo puedes modificar y ajustar en tu ámbito de competencia, donde tú puedes hacer la diferencia, que son en tus 30 alumnos, en tus 20 alumnos, en tus 400 alumnos, ahí es donde haces la diferencia y donde puedes restablecer el perfil de egreso y el enfoque con el que vas a trabajar tu asignatura o tu materia o tu grupo o tu curso. Es una opinión muy particular. Muchas gracias, maestro. Creo que yo se los comentaba, esto último que usted menciona, del hecho de que, si bien es cierto que no se puede cambiar, es una realidad que para todo este ámbito. Sí, también comparto esa idea de que cada uno de nuestros espacios puede también hacer la diferencia. Sin embargo, lo ideal sería que se pudiera vincular todo, ¿no? Porque sí, cada quien desde su espacio puede marcar diferencias con sus estudiantes, el director en el colegio, el supervisor en la zona educativa, pero creo que sería más fácil, o más bien lo ideal, que todo eso se pudiera vincular, entrelazar, que fuese un engranaje. Eso sería la parte ideal, a la que todavía no que no ha variado con el pasar de los años. Y creo que vamos a seguir con esta discusión por mucho tiempo más, pero sí, efectivamente lo importante es que se pueda hacer un trabajo desde las posibilidades de cada uno, teniendo conciencia de las realidades que está viviendo cada uno en su espacio. El maestro, déjenme verificar, creo que el maestro Abraham continúa. Sí, maestro Abraham, sigue usted. Ok, pues sí, se han mencionado varias cosas y qué bueno que
Antonio Arciga nos menciona a Eric Avilés y qué hay detrás de Mexicanos Primero. Quiero que sepan que el video que comentó Jorge Reyes y que nos recomendó la maestra, yo ya lo había revisado anteriormente. Él fue el que inició la revolución o la idea para que se formara Mexicanos Primero. Él no está dentro de Mexicanos Primero, él es extranjero. Él vino y dio pláticas y de ahí inició el que es a nivel nacional. Eric Avilés es a nivel estatal. ¿Qué hay detrás de Mexicanos Primero? Pues estaría bien escucharlo aquí, estaría bien tener una conferencia de Eric Avilés. El modelo de competitividad, o sea, el proyecto que yo he manejado, tiene una conferencia por parte de él y todas las declaraciones que hace, yo no las encuentro peligrosas de ninguna manera. Yo veo que simplemente lo que él está tratando de privilegiar es el respeto al artículo 3º y está buscando que se den bajo ciertos lineamientos de calidad. Es todo lo que él está protegiendo. Ahora, yo no veo por ningún lado que esté tratando de meter la privatización o que esté tratando de meter algún otro tipo de ideología. Así lo veo yo, y yo lo escuché porque lo llamamos y le dijimos ponte enfrente de la cámara y platica con nosotros, así de plano. Aquí el video está, lo podemos ver, ahí está en el modelo de competitividad educativa de telesecundarias, ahí vayan, y ahí estuvo Eric Avilés hablando con nosotros. Yo no estoy hablando al aire. Todas las palabras que yo escuché de él, ninguna está contrariada con la educación, ninguna está contrariada con el proyecto que yo estoy manejando, ninguna está contrariada con la educación pública, ninguna está en contra de una buena educación, es todo lo contrario. Ahora, puede ser que en el discurso tenga un discurso y que en la vía de los hechos tenga otra, pero también allí, en la conversación que tuvimos con él, nos reconoce que Mexicanos Primero no tiene dinero, Mexicanos Primero no está invirtiendo ni está proponiendo hacer ciertas cosas, simplemente ellos lo que quieren es que se cumpla con los preceptos primero de la Constitución mexicana y después con lineamientos generales de pedagogía. Entonces, en general yo no le encuentro ningún defecto a ese discurso y sí atiende a una agenda internacional, es cierto. Vuelvo a repetir, el cuate que habla de la educación, del que mencionó Jorge Reyes, él es el que les generó la idea, él de allí partieron, no es el protagonista, él fue el que vino a incitar a la gente y formaron una asociación civil que se llama Mexicanos Primero. Bueno, siguiendo con lo que hemos estado platicando el día de hoy, una de las cosas que estamos dejando de lado es que las escuelas, uno de los elementos que no se ha tocado es que las escuelas siguen siendo una producción en masa. Y mientras sea una producción en masa, no podemos hablar de una educación humanista. Mientras siga siendo en masa, por ejemplo, mi niña tiene 35 compañeritos. Esos 35 compañeritos en una hora, ¿cuánto alcanzan a preguntar? ¿Cuánto los alcanza a atender la maestra? ¿Cuánto alcanza a asesorar a 35 papás esa maestra? ¿Saben qué es lo que hacen? Pues hacen nada más un brochazo y el que agarró, agarró y el que no, pues se jodió, así de plano. Entonces, ante un modelo de atención en masa, tiene que existir un modelo educativo diferente, un modelo taylorista, un modelo desde el positivismo de lo que nos hablaba Soto. O sea, forzosamente tiene que ser un modelo congruente. No podemos estar hablando de un modelo humanista en donde se sigue dando educación en masa. Es incongruente eso. Tampoco podemos hablar de un sistema de calidad en un sistema donde lo que se está atendiendo es cantidad.
olvídense de la calidad se va a atender cuando se tenga un número pertinente, un número estudiado, un número comprobado de alumnos en donde el maestro ni está sobrado ni está faltado, que no es un maestro insuficiente para el número de alumnos, ni tampoco que está sobrado, porque también hablar de lo contrario también es irnos a una postura que no es la correcta. Por otro lado, si estamos hablando de una producción en masa, necesitamos una especialización, necesitamos maestros de inglés, necesitamos maestros de español, necesitamos maestros de, por ejemplo, carpintería. Y en el momento que el alumno necesita saber utilizar su celular y utilizar su computadora para tener clases a distancia, el maestro de carpintería ya no tiene nada que hacer allí. Entonces, ¿qué es lo que sucede ante esta nueva época que estamos viviendo? Debe de dejar de existir la especialización y debemos de estar hablando de maestros que tienen una formación más genérica en donde pueden atender diferentes casos. ¿Por qué? Porque si volvemos a hablar de la educación o de la evaluación basada en proyectos, estaríamos pensando en que los alumnos van a realizar proyectos emanados de un problema real, de un problema que están viviendo. Y un problema que están viviendo no a fuerzas va a ser de español, no a fuerzas va a ser de matemáticas, no a fuerzas va a ser de química. Un problema emanado de la problemática del alumno es un problema que puede provenir de cualquier índole. Por lo tanto, necesitamos un maestro que en ese esquema tiene que tener una preparación muy genérica en todos los campos del conocimiento. Igual tiene que entender desde el punto de vista psicológico, como el biológico, como el matemático, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, ya estamos mal. Estamos mal, ¿por qué? Porque están diseñando las escuelas todavía, siguen diseñadas como escuelas en donde hay un maestro especialista en cada una de las materias, y eso no les permite a esos maestros abrirse a un campo como el que lo está mencionando el video. El video no está mencionando que dejen de estudiar español, no dice eso, pero dice que se dedican nada más a estudiar español y nada más matemáticas, y ese es el error. El error es no meterse a los problemas de la vida real. Él menciona, debemos de estudiar educación financiera, debemos de controlar nuestras emociones, y eso ¿quién lo va a hacer? ¿El de español o el de matemáticas? ¿O lo deben de hacer todos? Pues lo que sucede es que ya ahorita, si lo reconocemos, estamos hablando de secundaria, estamos ante un modelo caduco en cuanto a lo que son las secundarias técnicas y las secundarias generales. ¿Por qué? Porque tienen maestros especialistas en una materia. Ok, continúo. No se habló hasta ahorita de calidad. En las lecturas que estuvimos revisando el día de hoy revisamos 3 lecturas y no se habló de calidad. La calidad es un concepto que debe de estar presente. No se necesita nomás dar educación por dar educación. Tenemos que dar educación para cumplir con una finalidad, y esa finalidad se debe de definir. Hasta el momento no está definida en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y hasta el momento no está definida por el secretario de Educación. No está definida. Está definida en un documentito, está definida por Silvia Schelmes, está definida en un documento de escuelas de calidad, pero eso no es suficiente. La definición de calidad debe de permear a todo el sistema educativo y debe de ser una definición de más alto nivel. Así como hay jerarquías de personas, hay jerarquías de conceptos que se manejan en los sistemas educativos, y el concepto de calidad está muy abajo, está por allá arrumbado en un cajón donde nadie lo voltea a ver, y por lo tanto nadie le está poniendo atención. Y si hablamos de competitividad, pues estamos todavía más lejos. Hablar de calidad es hacer las cosas bien, y hablar de competitividad es hacer las cosas mejor que los otros. Entonces, si no estamos haciendo las cosas bien, pues ya ni hablemos, ni desperdiciemos saliva en competitividad. Por otro lado, estamos dejando de lado en lo que hemos hablado el día de hoy. Sí nos habló un poquito Árciga de los modelos educativos que imperaban en el México original, en el de antes de la conquista, pero estamos dejando de lado la educación religiosa.
La educación religiosa tuvo una gran influencia en México. ¿Y por qué la tuvo? Porque la educación religiosa llegaba y se imponía como parte de la conquista, como una continuidad de la conquista. En muchas ciudades, en la mayoría yo quisiera decirlo, o casi puedo apostar que en todas, lo que son ciudades, lo que son grandes municipios, puedo apostar a que hay grandes colegios religiosos que son de los que ofrecen una de las mejores ofertas educativas, y pues no se ha hablado de ello, y también son un contrapeso y son una corriente que nos viene dando como resultado unos alumnos que vienen y que sí, Jorge habló de ellos, ahorita te doy la palabra, pero la educación religiosa tiene una influencia en todo este sistema educativo y también tenemos que entenderla, abordarla y saber que estamos conviviendo con ella. Por otro lado, también Ciro nos habló de varios requisitos que debe de cumplir el profesor, habló de liderazgo académico, pero también tenemos que hablar no solo de liderazgo académico, tenemos que hablar de liderazgo como instituciones. Nosotros fácilmente, o sea, ahorita yo voy a hacer la pregunta, y van a reconocer que el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de México son de las mejores escuelas en el mundo. Ustedes lo van a reconocer, pero yo pediría, ¿cuál es la mejor primaria de la República Mexicana? ¿O cuál es el mejor sistema? ¿La telesecundaria, la técnica o la general? Y no lo vamos a saber reconocer. ¿Por qué? Porque no hemos ni siquiera instrumentado los requisitos para hablar de ese liderazgo, no del liderazgo del maestro, sino del liderazgo de las instituciones, de las organizaciones. Y ese liderazgo también se tiene que establecer. ¿Por qué? Porque si no establecemos una serie de requisitos para las instituciones, entonces vamos a estar dejando de lado lo que la institución como un todo debe de estar cumpliendo. Y eso también se tiene que valorar. Y dentro de Abraham, la mejor escuela es la de uno, porque uno está ahí. Disculpa que te interrumpa. Vamos a darle la palabra. Ahí vaya nomás el cierre. Y la escuela de la vida también le faltó. Ahí vaya nomás el cierre. Tenemos que estar hablando de las escuelas como sistema. Y cuando hablamos de las escuelas como sistema, no estamos hablando de una parte nada más. Ni estamos hablando nada más de pedagogía, ni estamos hablando nada más de transformación social, ni estamos hablando solamente de psicología, sino estamos hablando de un sistema, de un todo. Y un todo tiene que atenderse en un todo. Tal como nosotros planteamos en el proyecto que yo estoy encabezando, tenemos que atender igual a un alumno que tiene capacidades especiales, como también tenemos que atender a un alumno regular, y como también tenemos que atender a un alumno indígena, que son marginados, hasta ahorita son marginados, y que ahorita, ¿qué es lo que tenemos para ofertarles? Los mismos libros que a todos. Y entonces, si les vamos a ofrecer los mismos libros que a todos, no podemos ofrecer realmente una oferta competitiva. Hasta allí quedo ya, maestra. Jorge, profesor Jorge, y después maestro Iván. Bien, voy a tratar de no alargarme. Voy a tratar de ser más concreto de lo que mencionaba. Yo creo que sí es necesario. Tú dices que ya viste el documental, pero sobre todo hay que ver realmente qué es lo que estamos nosotros trabajando y cuál es la diferencia que hacemos realmente nosotros como maestros, como docentes, y las autoridades, qué es lo que hacen. Yo creo que una de las cosas que subrayé muy enfáticamente es la responsabilidad, ¿sí? Sobre todo eso. Y que ahora tú hablas mucho de competitividad, de calidad y todo eso. Precisamente en el video se maneja esa competitividad que hasta matan los alumnos precisamente para obtener un lugar y que después quedan todos frustrados y muchas veces también los maestros. Entonces, hay que ver realmente qué es lo que necesitamos nosotros como docentes, acercarnos a ese alumno, porque ahorita en estas generaciones o en esta generación, los alumnos se están educando solos. Sí, así como lo oyes, porque el papá, la mamá, todos están con la tecnología
Y si antes los papás tenían 2, 3 horas para convivir, no digo que para estudiar o para apoyarlos, para convivir, interactuar, que eso es una de las cosas que se nos ha olvidado realmente, que para poder lograr una mejoría en todos es la interacción entre los seres humanos. Somos seres sociales totalmente y si no la hay, a veces es mucho más difícil lograr lo que queremos. Cuando hablamos de la diferencia es que todos los alumnos no pueden ser evaluados igual. Tú hablas que de competitividad y que de los exámenes y que de esto. No, señor. Cada uno aprende de manera diferente y si en un momento dado tú como docente no logras incidir, pregúntate qué es lo que se te hace falta. Calidad y competitividad, en muchos países que tienen los primeros lugares y como lo menciona el documental, son los que mayores suicidios y estrés tienen los alumnos por la carga académica que tienen. A todos los angustia y de alguna manera pues andan mal. Silvia Smelkes, la mencionaste, sí mencionaba calidad, pero Silvia Smelkes habla nada más de una manera teórica porque nunca estuvo frente a grupo. Investigadora, quizás, pero nunca supo realmente cómo manejar la necesidad y la calidad que se debe de dar en un alumno. Simplemente la calidad es ser humano y atenderlo y ver realmente cuáles son sus necesidades y sus intereses para poder apoyar. Si no, olvídate, así tengas todas las maestrías, todos los doctorados y todo lo que tú quieras, pero si no eres sensible hacia la necesidad de tu alumno, nunca vas a poder hacer nada. Todo el diseño curricular lo puedes adaptar a cualquier persona, siempre y cuando tú tengas la necesidad y el interés de apoyar. ¿Serían cuántos, doctora? Gracias, maestro. Y en ese punto creo que también sería importante considerar entonces, como bien dice, no todo es los títulos, sino la sensibilidad que se pueda tener. ¿Hasta qué punto ahí también tiene que ver la vocación real que tienen estos profesores? Como bien decíamos al principio, no todos son malos, es muy cierto, hay una gran cantidad que está haciendo un gran esfuerzo y que lo hace realmente porque es vocación, porque le gusta, porque lo disfruta. Pero entonces creo que entra en juego también ese tema, ¿no? El tema de la vocación. ¿Qué tan comprometidos pueden estar esos profesores con la docencia y que puedan efectivamente entonces desde su trinchera hacer un cambio, que era lo que mencionaba también el maestro Luis Antonio? Y quiere participar el maestro Gilberto. Bueno, gracias. Miren, es que se están tocando diversos temas muy interesantes. Yo creo que sí debe existir elementos para medir qué tanto la escuela influye en la sociedad, en los niños, en el trabajo. Se vea, ¿verdad?, qué necesitamos en las escuelas. En las escuelas que se requieren aulas, se requiere la tecnología, se requieren elementos que son básicos y también es bueno tener el currículum. Ya sabemos que el currículum, el maestro es quien lo aplica, quien lo lleva a efecto, a cabo. Hoy las condiciones son otras, pero esto no va a ser eterno, compañeros, va a servir, pero no va a ser eterno. El maestro seguirá estando en las escuelas y con su visión, con las ideas que tienen. Así que, no, yo digo que sí, también ya leí la de Silvia Smelkes y tiene varios elementos que se pueden rescatar. Hay elementos que valen la pena, que ojalá estuvieran muchas escuelas, perdón, pero también hay otros conceptos de calidad, depende de la visión, de lo que quieras. Estamos hablando, fíjense, el famoso video que están diciendo, hay quien de plano dice que ese cuate está mal, es un derechista según, no lo consideran, no somos críticos, necesitamos un poquito más analizarlo, yo creo, y checar, porque efectivamente Claudio Zeta, desde antes, que Mexicanos primero, porque fue primero,
un vínculo tremendo que tenía con el sistema de Peña Nieto y Fox, de la derecha, pues que les llaman. Acuérdense cómo se manipuló con una intención la reforma educativa, desde que empezó Dorel Mola a presentar una película, no me acuerdo cómo se llama la película, pero bueno, y entonces empezó todo un proceso, es un proceso con toda la intención, y que era un tipo de gobierno, y que caímos a lo que hemos comentado, de educación, cuando aquí en un sistema es manipulada y manejada, y a veces los maestros nos sentimos conformes, nos quedamos en esa etapa, mientras no dicen el status quo, no te arriesgues precisamente tanto, dijo Kant, Hegel, a la gente le gusta estar así, por lo que estábamos platicando, es muy interesante esto, hay veces que sí coincidimos, y también coincido muy bien en lo que dicen los compañeros, los maestros tenemos la palabra, mucho tenemos la palabra y no tenemos que hacer milagros así, ni ser mártires, ni ser héroes, simplemente hay que cubrir con los compromisos que tenemos en las instituciones, y eso es lo básico, y además tenemos la responsabilidad de estarnos formando, y estamos influyendo, y ese liderazgo no tiene que ser un liderazgo para hacer pedazos a la gente, sino un liderazgo social que tenga esencia, un liderazgo social que de veras le sirva a nuestros ciudadanos, al pueblo. Ese es el liderazgo del maestro, porque tampoco que se están suicidando y matándose. No, nomás con que cumplamos, ya lo están tocando todos eso, porque somos muy buenos para los pretextos, así que no queda de otra. Y gracias por tu tolerancia ante la falta de manejo tecnológico. Cuando quité la presentación, me atarugué y la apreté a otro lado. Entonces, ¿quién me ayuda? El joven. Así que muchas gracias, compañeros. Gracias, doctora, por todo. Gracias, es todo. ¿Qué pasó? ¿Ya se fue la doctora? No, no se escucha. No escucho nada. Perdón, ya. me quedé hablando sola. No se escucha, como. ¿Ahora sí? Ahora sí ya. Sí, es que no había activado el micrófono, disculpen. Les comentaba que el maestro Joaquín acá había dejado un comentario, y creo que la mayoría vamos por ese lado, ¿no? O por lo menos eso pienso, del hecho de que sí, efectivamente reconocemos que hay muchas faltas, que nos gustaría que todo fuera, como les comentaba ahorita, muy bien engranado una cosa con la otra, que fuese a la par, pero la realidad es otra y nos toca trabajar con esa otra realidad desde el punto de vista de que cada quien desde su espacio y su trinchera pueda mejorar las situaciones que ve, la realidad con la que se está enfrentando, y si eso implica salirse un poco del protocolo y del currículum que se está planteando, bueno, creo que es válido siempre y cuando vayan en ese beneficio para los alumnos, ¿no? Es un tema evidentemente que da para mucho, no sé si hay alguien más que quiera aportar o comentar algo con respecto, como para ya irle dando un cierre a todo esto. Pero creo que el ideal sí sería como eso, que se lograra un consenso, como entre autoridades estatales, federales, las escuelas, los maestros, que involucren a los representantes, porque también, como decimos, en la casa se refuerza, no se puede pretender que en la escuela ya soltamos a los estudiantes y ya ahí se resuelve todo. Es también una participación desde la parte del hogar, donde se refuerza desde lo aprendido hasta la convivencia, que creo que también es un tema importante, el tema emocional también,
porque a fin de cuentas es lo que nos va a preparar para salir. Porque en la escuela, en la universidad podemos aprender todo lo teórico, pero lo práctico lo ponemos, lo llevamos a cabo es afuera. Creo que esa parte también hay que tenerla en cuenta. Me había pedido la palabra. Maestro Abraham, o sea, tiene la palabra, pero no se extienda tanto para que le demos chance a otros compañeros que no hayan participado. Ok, ay, no me quiere prender. Ok. Voy a comentar poquito entonces. Lo que tú estás diciendo, Jorge, es que estás definiendo los requisitos del sistema de calidad, pero si no están definidos, no se puede cumplir con la calidad. Cumplir con la calidad es cumplir con esos requisitos. Abraham, se Si no escucha están doble los requisitos, ¿cómo los vas a Cierra un cumplir? micrófono. Desde ese punto de vista, necesitamos hacer una reflexión de lo que tendría que ser el sistema con el que vamos a estar trabajando. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que estar pensando en el diagrama de Deming. El diagrama de Deming nos establece que se tiene que planificar lo que se va a hacer, luego se tiene que hacer, se tiene que ejecutar, luego se tiene que verificar, y si hay ajustes, se tienen que hacer. Pero no se puede iniciar todo esto si no se tiene el corazón del sistema. El corazón del sistema es el diseño. Sin embargo, tú hablas de ciertos principios, pero yo te preguntaría, muéstrame evidencias de que en tu escuela ya tienen esos principios socializados y trabajando entre todos los maestros, porque no basta con que un maestro los tenga, porque a una escuela van a dejar de ir alumnos, no por cómo los trata el maestro Jorge, sino por cómo ellos piensan que se convive en esa escuela, y con un maestro que los trate de una manera inadecuada, con eso van a tener el pensamiento de toda la escuela. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros debemos de estar pensando en un proceso de mejora continua, en donde tenemos que ir sumando las voluntades de otros maestros y tenemos que ir asociándonos para lograr mejores resultados, asociándonos con quien sea, con quien nos ayude a lograr esa misión y visión que debería de tener toda escuela. No la visión individual de un maestro. La visión individual de un maestro va a lograr que sus alumnos estén bien, pero los alumnos de la escuela van a estar bien cuando los maestros estén de acuerdo. Ahora, por otro lado, ya nada más para terminar este punto, los sistemas, en este caso políticos, no han atendido adecuadamente a las escuelas. ¿Por qué? Porque hay escuelas que tienen pocos recursos para trabajar y no les han compensado esos recursos. Aquí voy a mostrar esta diapositiva, a ver si ya se alcanza a notar. Es una diapositiva que habla sobre la equidad. Ahí le estamos viendo, ¿verdad? Entonces, Abraham, cierra uno de tus micrófonos porque se está repitiendo el eco de tu voz. No se trata Abraham. de eso. Hablando de escuelas, hay escuelas que ya no necesitan, hay escuelas que ya no hay que darles, y hay escuelas que hay que darles lo doble, y hay escuelas que hay que seguirles dando porque están en esa situación. Pero ahora vamos a esta siguiente lámina. Esta es la realidad. Se rebota tu... Vienen las secundarias técnicas y me doy cuenta que hay secundarias técnicas con 2 parabólicas. ¿Para qué quieren 2 parabólicas una secundaria técnica? O me doy cuenta que secundarias federales tienen dos parabólicas también. ¿Para qué? Entonces, esto sucede en la realidad y también parte de lo que estamos viviendo en la realidad es que se vive esto último. Se tiene el capitalismo y se tiene alguien que ni siquiera aparece en la foto, que está por allá afuera, y alguien que tiene en exceso, que tiene todavía como para ver y volver a ver. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? El problema no es nada más del maestro. El problema, lo dijo Ishikawa, depende de 6 variables: mano de obra, maquinaria, métodos, materiales, momentos y medio ambiente. Entonces, todo eso se tiene que valorar al momento de detectar un problema y generar una propuesta.
no es nada más generar una propuesta de manera puntual. Eso, para mí, eso yo no lo veo correcto. Hasta ahí. Oye, Abraham, ¿sí me escuchas ahora? Maestro Abraham. Ahora sí. No nos escuchó todo el rato, no nos escuchó. Oigan, alguien siléncielo entonces para que escuchen. No, ya se silenció. Cierren los micrófonos. Abraham. Okay. Ya. ¿Puedo participar, doctora? Ok, y después me gustaría que el maestro Antonio me diga, porque me pregunta que cuál es el objeto de esto. Creo que no es la dinámica, ¿o sí? No lo entiendo con respecto a qué. Sí, maestro Jorge. Mira, Abraham, lo que yo estuve opinando es en general. Yo no estoy en contra de tu forma de pensar, ni tu forma de hacer, ni tu forma de realizar tu trabajo, ni la forma en que estás tú tratando de llegar a la escuela o al alumno. Cuando yo vuelvo a repetir, hablé de responsabilidad de todos, donde lo subrayo, es precisamente desde las autoridades, desde los directivos, desde todo mundo, de todas las personas o todos los actores que participan en la educación, y ahí van los padres de familia, sociedad y todo. Pero el cambio lo vas a hacer tú, en tu grupo, independientemente tengas las herramientas, tengas la infraestructura, no las tengas conocimiento. Va a depender, hablo de una palabra muy importante que mencionó la doctora, la vocación. Cuando tú tienes vocación, te gusta y amas lo que estás haciendo, es el producto lo que vas a lograr en un momento dado, llegar a ese alumno, porque desgraciadamente, si no tienes esa vocación, muchas veces nos volvemos precisamente autómatas. Y no nos importa la necesidad de ese niño. Y nosotros no los estamos excluyendo, independientemente de donde esté, preescolar, primaria, secundaria, universidad. Cuando una persona es diferente, ya sea por género, por físico, por la cuestión psicológica o sexual, somos muy amantes de excluirlo. Pero tú, como docente, si te gusta, amas lo que haces, puedes lograr muchos cambios y precisamente puedes lograr que ese alumno simplemente sea feliz. Y el ser feliz es precisamente lo que en un momento podemos decir una educación de calidad. Cuando aquel alumno es feliz con lo que hace, con lo que le gusta y con lo que puede crecer, ahí es donde podemos decir que eres un buen maestro. Sería en cuanto. Maestra, mi observación nada más es en el sentido de, sí, creo que me había dicho que yo, ¿verdad? Para precisar el porqué del comentario. Primero, muy respetable la posición del ingeniero Abraham. O sea, me parece que esa vehemencia en defender su iniciativa y su proyecto es de saludarse. Segundo, yo me refiero justamente al comentario que convocan allá al final. Creo que los comentarios y el debate es en torno a los textos que están en discusión, no en fijar nuestra interpretación o posición del mundo necesariamente, sino a partir de una reflexión de unos documentos que se han analizado y planteado. Y tercero, yo le quiero solicitar, maestra, y seguramente usted se va a reunir con el doctor Darío, que en la medida de lo posible, ustedes sean los que controlen los accesos y la administración del salón, del área de discusión, porque si no está muy complicado, nosotros nos podemos perder y luego hacemos, no necesariamente actuamos en función de la dinámica que ustedes tienen prevista. Entonces yo le solicitaría que en la medida de lo posible, yo sé que ahorita tiene problemas con la red, pero que tanto usted como el maestro Darío administren el Classroom. Esa sería una petición que yo haría. Y la otra, pues es respetarnos. Tenemos 2 años juntos, bien o mal, o más o menos. Lo que nos ha enriquecido es lo heterogéneos que somos, lo diversos que somos. Eso a final de cuentas nos enriquece.
y lo que habría que hacer es sacar este último tramo con respeto en esa heterogeneidad, sin tratar de imponer yo mi punto de vista sobre ninguno de los otros 20, ni que ninguno de los otros 20 me lo trate de imponer a mí. Simplemente son visiones desde donde estamos parados, desde nuestra realidad. Aquí se habla de un maestro para 30, yo les puedo decir en secundaria, aquí está la maestra Felicitas, o sea, un maestro de secundaria puede llegar a tener hasta 400 alumnos, ¿no? Que puede ser la misma materia, pero no es cierto, cada grupo es distinto. Y así cada uno, ¿no? Trabajar con los chicos en USAER es muy distinto, trabajar con los chicos en SEBAS, con las personas de SEBAS es muy distinto, o sea, cada uno tiene su contexto muy particular y desde su contexto y su potencialidad y sus habilidades, tiene su interpretación de la realidad y es lo que está tratando de transformar para mejorar. Y me sumo, ojalá y las autoridades federales, estatales, locales, inmediatas, un día asuman institucionalmente un proyecto. Yo les compartí a los compañeros, también lo mencioné, les compartí el programa sectorial de educación del gobierno de la administración de Andrés Manuel López Obrador. A mí me enseñaron en la maestría que nuestro proyecto de tesis tiene que ir alineado a lo que marca el gobierno federal o tiene que ir a partir de un análisis de lo que plantea el gobierno federal. Pues eso es lo que va hacia adelante el programa sectorial de educación de esta administración. Pues me parece que hay tela de dónde cortar y no terminar nosotros con una divergencia de asuntos que están fuera de nuestro alcance o de personajes o personalidades que están fuera de nuestro ámbito en este momento, ¿no? Tal vez mañana alguno de nosotros puede estar en esa posibilidad. Por lo pronto, pues es hasta donde nos alcanza nuestro ámbito de incidencia y competencia. Pero era eso, maestra, nada más. Gracias, muy amable. No, gracias a usted. Sí, con respecto al control del Classroom, de hecho ayer me enviaron un correo porque sí tenemos que comenzar a utilizar uno institucional. Ya nos los enviaron. Así que no se preocupen por eso. Ya para la próxima sesión sí tengo que enviarla desde allí. De hecho, es obligatorio para todos los profesores. Y bueno, de eso se trata un poco esto, ¿no? De que con las lecturas surjan estos debates, las opiniones evidentemente tienen que ser respetadas. Creo que estamos a un nivel de madurez en donde eso es posible. Se pueden escuchar todas las opiniones, son válidas, como siempre les he dicho, siempre desde el contexto de la realidad de cada uno, es como opinarán y como verán la situación, y es completamente respetable. De eso se nutre, de eso podemos a veces también tener desconocimiento de ciertas cosas que tal vez, bueno, nos hacen poner el dedo en el renglón y revisarlo. Y eso inevitablemente lo lleva a las lecturas, como también yo les había comentado desde el semestre pasado, el hecho de poder vincular estas lecturas con sus experiencias y con sus realidades, porque creo que es la conclusión como tal. Creo que no hay una conclusión, como vieron, son opiniones diversas. Se trata de eso precisamente, de que podamos reflexionar a partir de las lecturas, de que podamos ver en qué contexto estamos actualmente, cómo podemos colaborar nosotros desde donde estamos. Lo que sí queda claro con las lecturas que hemos hecho, tanto ayer como hoy, como las anteriores, es el papel fundamental y central que tiene el maestro, porque a fin de cuentas es el enlace directo con los estudiantes, ¿no? El estudiante no tiene una relación con los funcionarios de secretaría, referente directo es ese sí. Se corta mucho su... Los profesores siguen siendo muy respetados. Se está trabando, doctora. Su audio no es muy claro, doctora. Nos cuesta trabajo. Sí, es que, no sé, ya me conecté con mi celular, pero veo que sigue. De autoridad. Una autoridad de calidad, no una autoridad que simplemente impone, que
que se hace lo que dice y no. Es una autoridad de calidad como guía, porque yo veo más al profesor es eso, como un guía, como una persona que te da herramientas. Y creo que así deberíamos vernos, ¿no? No es la persona que lo sabe todo, pero sí es la persona que te guía y que te acompaña en ese proceso de sociabilización y de aprendizaje. Les decía, no es un tema que tenga una conclusión, aquí cada quien reflexiona desde su realidad y hace el aporte. Les decía, lo ideal obviamente sería un engranaje completo, pero eso queda ya en algo que no es una realidad a corto plazo. Lo que sí es una realidad es el cambio que cada uno pueda ir haciendo. O sea, de mi parte creo que productivo en cuanto a las lecturas, me parecieron que, y espero que les hayan sido útiles para esta reflexión. ¿Sí me están escuchando? Sí, adelante, adelante. Sí, doctora, un poco cortado, pero sí. Más o menos. Sí, muy cortado, de hecho. Bien. Como les había dicho, ya estamos iniciando el semestre 5 también. Quisiera ya, entonces, pasar a eso. Bueno, antes, hay todavía estudiantes que me faltan por entregar ensayos. Recuerden que no va a haber trabajo final por la premura del cierre e inicio de semestre. Entonces, solamente lo vamos a hacer en función de los ensayos, las exposiciones y las participaciones en clase. Yo tengo que entregar notas a más tardar el viernes. Les estoy dando oportunidad hasta el lunes al mediodía para que me entreguen los ensayos a quienes faltan. Pónganse al día, por favor, en ese sentido. Y para el siguiente semestre, me han hecho llegar la inquietud de que han cambiado o la necesidad de cambiar un poco el proyecto o quizás que lo revise. Me parecería que podríamos aprovechar las próximas clases para trabajar sobre eso, si tienen algunas modificaciones, si tienen replanteamientos, para que vayamos revisando ya, pero de manera individual, eso que han ido avanzando y trabajando también con el profesor Rubén Darío. Ajá, ¿quién quiere? Doctora, en la programación que envió, las sesiones vienen nada más hasta el mes de noviembre. Entonces, de noviembre a febrero, ¿qué es lo que se va a hacer? Mire, honestamente, nosotros no, o sea, la coordinación no ha convocado a reunión. El semestre sí quedó bastante corto y, miren, eso tendría yo que conversarlo con el coordinador, con el doctor Ramírez, a ver si hizo la programación de esa manera por algo en particular, si es que quiere dejarles más tiempo a ustedes para que trabajen en sus proyectos, porque entiendo que la mayoría no ha podido hacer trabajo de campo, aplicar instrumentos. No sé si hizo el horario tan corto con esa finalidad. Eso es algo que tengo que averiguar. Pues sí, porque prácticamente estamos hablando que es un trimestre, no semestre. Estamos hablando que nada más están programados 3 meses. Tendría que ver con el doctor Ramírez, de por qué se acortó tanto este semestre. Porque de hecho... ¿Pero ustedes o nosotros? Es que ya usted, o sea, yo vi que tanto el doctor Rubén como yo terminamos en el mes de noviembre y ya ustedes no tienen más actividades. Sin embargo, hay un curso que me enviaron que es del primer semestre y ellos sí comienzan en octubre y terminan en enero. Entonces ahí tengo que ver, por eso te comento eso de que no sé si lo hizo con alguna intención en particular,
pero sí las comunicaciones con ellos han estado un poco interrumpidas. Entonces, ellos simplemente están como mandando la información y de hecho la semana pasada yo les escribí un correo y aún no me responden. Pero me pondría en esta semana a ver cómo va a ser con ustedes, que ya van a terminar en noviembre, que por lo menos un buen avance de tesis, pero evidentemente no es posible por las circunstancias que ya sabemos. Entonces mi propuesta es para las sesiones de octubre y noviembre organizarnos, pero ya de manera individual, y tener sesiones con ustedes de aproximadamente 1 hora cada uno para que revisemos si esas dudas que puedan tener o en qué se podría reforzar o cómo replantear el proyecto si es que están en esa fase. Bien, ¿puedo comentar algo al respecto, doctora? Sí, maestro. Compañeros, miren, no sé si recuerden, por ahí creo, José Juan, en un inicio, cuando, pues él tenía la responsabilidad, pues, de los destinos del grupo. En su momento, el coordinador de aquel tiempo, bueno, Eric, ¿verdad? Yo lo conozco pues de cuates, ¿verdad? Yo le digo Eric El Greñas, pero no recuerdo cómo se apellida. Nos hacía llegar la programación o el plan del diseño del doctorado. Y a partir del tercer semestre íbamos a llevar solamente 2 seminarios. Yo tengo pues, ese diseño, ¿verdad? Pero acuérdense bien que en esos tiempos Eric era el coordinador del doctorado. Posteriormente, en esos tiempos, se vino pues esa fricción entre algunos de los directivos y recuerdan que teníamos programados a algunos asesores, entre ellos Demetrio Hernández Mercado, el doctor Rogelio Raya también, que ellos eran parte del equipo de Rosalía López Paniagua y que estaban pues en función también con Eric, ¿verdad? Asume entonces el cargo el doctor Pepe Ramírez y por ejemplo, ustedes saben que entre uno y otra visión, ¿verdad? Cada quien trató o trata en este caso pues de abonarle ahora sí lo que se considera más viable pues para el desarrollo precisamente del programa doctoral. Y se veía pues que el hecho de llevar solamente 2 seminarios, tanto en costo como tanto en, dice Abraham, en calidad, pues para el programa, ¿verdad? No era un tanto viable. Entonces, se incrusta pues otro seminario dentro de los 2 que se llevaban para que cada uno de ellos pues contemplara 3 seminarios, ¿verdad? Pero también recuerden que parte del doctorado se diseñó para poder titular la maestría una vez obteniendo, no sé si recuerden, pero creo era los 2 primeros semestres, que ya luego pues se hizo una adecuación y que lleva hasta el tercer semestre, algo así creo estuvo el asunto. Pero aun a pesar de ellos, compañeros, la acción ya sale quizás fuera de nosotros en el sentido de organización y diseño. Lo que quizás nosotros tendríamos que abocarnos es precisamente desde un inicio lo que se está comentando, o sea, así como cada quien tiene su proyecto de investigación, tiene ahora sí su visión de mundo, tiene ahora sí su concepto de realidad y todo lo demás, pues en ese sentido tendríamos que ir tratando de integrar mayores elementos, ¿verdad? En este caso quizás ya tenemos algunos teóricos, pero
ese reajuste o esa reconfiguración que hemos estado realizando, sobre todo con el trabajo de campo o con la aplicación de instrumentos o con el diseño de instrumentos, se tendría pues que potenciar ahora sí entre los dos asesores. Ahora, también recordemos, cuando el doctor Ángel Quintana nos hacía también el comentario acerca de, bueno, quiénes vamos a atender o quiénes somos los asesorados de quién, ¿verdad? Un grupo estaba con el doctor Quintana, otro grupo con el doctor Darío y otro grupo con la doctora Rosángel. Bueno, entonces en ese sentido ahora solamente son dos asesores los que van a abordar, uno investigación y el otro especialización, ¿verdad? Pero si están confluyendo en que el objetivo es abonar mayores elementos para el desarrollo de la investigación, pues bueno, en eso nos tendremos que enfocar. Aparte, créanme que una vez terminando pues el semestre del doctorado, hay un cierto tiempo también para poder titular el programa. Si no, viene también un costo extra por una titulación extemporánea. Entonces, eso sumado también a cómo que va a quedar integrado, no sé si vaya a ser nuestro comité tutoral o si vaya a ser la tutoría de nuestros trabajos, pues bueno, tendríamos que ir pues pensando en ese tipo de situaciones, pues para poder lograr una titulación, si no de calidad, pero al menos sí en lo que establecen los requerimientos para la titulación del doctorado, ¿verdad? Pero, pues bueno, yo creo que ahorita ya, salvo alguna otra opinión, tendríamos que abocarnos en cerrar muy bien lo que es el semestre y antes de ese cierre, durante ese cierre, tratar de abordar lo que mayor se pueda para el desarrollo de la tesis doctoral. Sería mi opinión. Gracias, maestro Mero. Sí, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Sí, es que como van a ser tan pocas clases, y sé que hay esa inquietud con respecto a qué va a pasar con lo de la tesis, la investigación, que no han podido poner en práctica lo que tenían planteado, y se ha visto la necesidad en algunos casos de reestructurar. Me parece que sería importante que cuando cierren el quinto semestre, por lo menos el tiempo que van a tener extra de seguir trabajando en la tesis, ya sea con algo ya más direccionado a esta nueva reacomodo que se va a tener que hacer en alguno de los temas, por no decir que casi en la mayoría. Entonces, mi plan sería enviarles una propuesta de revisión, serían en grupos. Anteriormente, cuando vimos el tercer semestre, segundo y tercer semestre, lo hice de manera individual, que me pareció lo más práctico para que lo pudieran aprovechar. Y esta vez sería de la misma manera, o sea, sería de manera individual con cada uno para que revisáramos los textos que tienen, ver qué se podría reformular, de qué manera, que me imagino que son cosas que también ya han visto con el maestro Rubén Darío, pero para reforzar esas partes que considere que todavía les falta y complementar algunas dudas que puedan tener para ayudarlos en ese sentido. Entonces, yo los vería por bloques y se los organizaría para que también cada uno esté atento del día y el horario que le toca la revisión. Y también tener en cuenta que me los manden con suficiente tiempo de anticipación, que también se los dejaría señalados para que me dé tiempo de revisarlos con mayor atención a cada uno. Eso se los estaría enviando yo antes de terminar la semana, porque como les digo, todavía tengo que terminar de calificarlos a ustedes y al Google para enviarles, y ya que salga de eso, ya me pongo a organizar la propuesta para el siguiente semestre, que ya sería la sesión de octubre, creo que 9 y 10 de octubre, en un mes.
parece? O más bien en la próxima sesión. Gracias a todos. Se está cortando, doctora. Sí, es que se me congela la imagen, entonces no sé si me estás escuchando o no. Sí. Les voy a mandar un correo, o más bien un mensaje, porque ya vi que están más pendientes del grupo de WhatsApp que por correo. Entonces, por allí les voy a mandar lo que les acabo de comentar con la propuesta. Ok, doctora, estamos al pendiente entonces. Correcto. Espero que estén bien todos. Muchas gracias. Sí, doctora, gracias. Los saludos, compañeros. Igual.